Hola, buenas tardes. Bienvenidas a todas y a todos. Bienvenidas al webinar por una educación afectivo-sexual feminista. Este webinar lo organizan Docenco y Feministas de Cataluña. Docenco, Docentes Feministas por la Coeducación, sabéis, es una organización de ámbito estatal que reúne a profesoras feministas de todas las etapas educativas y de todas las comunidades autónomas. Docenco investiga y denuncia la suplantación de la educación para la igualdad entre mujeres y hombres por la ideología transgenerista y asesora a profesorado, familias y alumnado para que exijan su cumplimiento. Feministas de Cataluña es una asociación feminista radical que desarrolla su trabajo de sensibilización y acción en todos los ámbitos de la agenda feminista y que, entre otras cosas, ha sido pionera en mostrar el impacto de la propagación de las ideas transgeneristas en la salud de la población menor con el informe Transit. A raíz de algunos cambios que se empiezan a observar en Cataluña y que os aseguro que estamos ansiosas de que se empiecen a observar también en todo el resto del Estado, nos presentan hoy un trabajo que vienen desarrollando de forma conjunta, centrándose en los modelos de educación sexual y en el análisis de una experiencia sobre el terreno. Yo estoy aquí, bueno, me han invitado, me han hecho el inmenso honor de invitarme a presentar y a guiar un poco este webinar por mi implicación en la denuncia del caso de los campamentos de verano de Bernedo, que supongo que conoceréis o habréis oído hablar. Y esto está relacionado con el webinar que hoy se presenta de una forma dual, en dos sentidos, y os cuento. Es fundamental saber cómo se ha llegado a lo que sucedió en esos campamentos y ese conocimiento y esa comprensión pasa por saber en qué consiste la ideología que defienden estos campamentos transfeministas y por qué es importante que la gente tome conciencia del impacto nefasto que están teniendo. Por otro lado, estos campamentos en sí son una demostración práctica de lo que suponen estas teorías transgeneristas de las que os van a hablar las compañeras y que se están dando en los centros educativos. Paso ya a presentarlas. Silvia Carrasco es doctora en antropología, especialista en antropología de la educación y profesora recientemente jubilada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nadia Aufinger es maestra, doctora en psicología y profesora de la Universitat Oberta de Cataluña. Y sin más, os dejo con ellas y nos vemos después. Un saludo. Muchas gracias, Zuriñe. Voy a empezar yo. El webinar está dividido en dos partes. Yo voy a hacer la primera parte, la que tiene que ver con los modelos de educación sexual. Ahora veremos qué otros adjetivos podemos darle y se le dan. Y la segunda parte será la presentación de mi compañera Nadia Aufinger sobre una experiencia que tiene que ver con está realizada desde uno de estos modelos, desde el modelo de educación afectivo-sexual feminista. Entonces, sin más, voy a empezar a compartir. Bueno, como veis, es el avance de resultados de un informe que estamos trabajando desde hace años conjuntamente entre Feministas de Cataluña y Docemco, pero más recientemente pues, hemos acelerado este trabajo a raíz de dos cosas que están pasando en Cataluña y que queremos compartir porque pensamos que nos está indicando, por una parte, la radicalización en un sentido en las ideas queer y por la otra podríamos llamar los indicadores o indicios de esperanza de cambio, que no vienen precisamente por la parte de la suplantación de la educación para la igualdad, ahí todavía no, pero tal vez sí por recuperar una educación afectivo-sexual feminista. La coeducación, que es la educación para la igualdad, por un lado, pero también incluye la educación afectivo-sexual feminista, es exactamente lo contrario del transgenerismo. Por una parte, la idea de que no hay hombres y mujeres, de que el sexo es irrelevante, de que lo importante son los sentimientos internos con relación a la identidad de género, este constructo de la teoría queer, y también la coeducación es la educación afectivo-sexual y está en las antípodas, feminista, y está en las antípodas de la educación sexual integral que se está promoviendo desde grandes agencias.
Ambas, tanto el transgenerismo como la educación sexual integral, que tiene un nombre muy bonito porque parece que realmente aborda todo lo necesario que debe contener una educación sexual de la generación más joven. En cambio, esta expresión, junto con el transgenerismo, en realidad son muestras de la teoría queer aplicada a la escuela, aplicada a la generación joven. Creo que este cuadro es importante que lo tengamos presente porque si bien habéis oído hablar, seguro, a mí misma y a todas nosotras, de cómo se ha intentado suplantar la coeducación, la educación para la igualdad, con ideas transgeneristas que son una agenda completamente en las antípodas de la educación para la igualdad, para empezar, nos reconoce la existencia de las mujeres como seres humanos y de los hombres como seres humanos de base biológica, pero a lo mejor habéis oído hablar menos de la educación afectivo-sexual y de su contraria, que es la educación sexual integral feminista, que es la que también ha entrado de la mano exactamente de las mismas entidades transgeneristas pro porno en las escuelas, suplantando a la educación afectivo-sexual feminista que hemos reclamado el movimiento feminista desde hace décadas. Hace poco han pasado dos cosas en Cataluña. La primera es que se relaciona con la coeducación, con la parte de la suplantación de la educación para la igualdad por ideas transgeneristas. Hace poco se envió una encuesta sobre salud y bienestar por parte de la Generalitat a los centros de primaria y secundaria, una encuesta que tenía que ver con el bienestar en la salud de la infancia, bienestar subjetivo, que estaba bien, que tiene unos contenidos y unas preguntas muy acertadas, pero que empieza a la hora de recoger la información censal, sociodemográfica del alumnado que la contesta con las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué año naciste? Esto es un dato objetivo, nadie duda de este dato por ahora. Pero la segunda y la tercera, ¿cómo te sientes? La 2.2 tiene la siguiente, ¿cómo te sientes? Pregunta por la edad, ¿a qué año naciste? Pero pregunta cómo te sientes cuando se refiere al sexo, que ni siquiera está nombrado en la encuesta. Entonces, las alternativas de respuesta son: me siento un niño, me siento una niña, no me siento ni niño ni niña, no lo sé, no lo quiero decir. Esto, por supuesto, da a entender que se puede no ser niño ni niña, que la identidad sexual es algo que se siente, no es algo objetivo determinado por la biología. Y en la pregunta 2.3 incide exactamente, induciendo el mismo tipo de ideas. Esto se envió a quinto de primaria y después al alumnado de la ESO. La pregunta 2.3 pregunta, ¿cuándo naciste, qué te dijeron que eras? Es decir, te pueden haber mentido. Al nacer te dijeron, cuando naciste no te enterabas de nada porque eras un bebé, no tenías lenguaje, no podías comprenderlo, pero fijaros en la formulación. Cuando naciste, ¿qué te dijeron que eras? ¿No? ¿Un niño? ¿Una niña? ¿O no lo quiero decir? ¿Qué quiere decir esto? Que induce que pueden haberte dicho que eres algo que no eres. Por lo tanto, en las preguntas 2.3, 2.2 y 2.3 se están induciendo ideas transgeneristas de forma muy clara. Ante esto, Feministas de Cataluña hicimos una propuesta de respuesta ante la recepción de múltiples llamadas y correos electrónicos de familias preocupadas, alarmadas por este tipo de preguntas, en aquellos centros en los que cumplieron con su obligación de pedir autorización a las familias para que el alumnado las respondiera, y generamos este modelo de respuesta. Como madre, padre o persona a cargo del alumno de la escuela X, de la localidad X, no autorizo que se responda a la encuesta de educación, salud y social a los niños y niñas de Cataluña, enviada por el Departamento de Educación, ya que las preguntas 2.2 y 2.3 atentan directamente contra su salud, que es precisamente el objetivo de la encuesta. No se recoge información objetiva, están basadas en la ideología queer transgenerista y validan ideas anticientíficas como que se puede tener un sexo diferente del biológico, que se ha asignado un sexo al nacer que no es el de verdad, o que se puede no ser ni niño ni niña. Exigimos la modificación de estas preguntas del cuestionario para que sirva correctamente al importante objetivo que se propone de la manera siguiente: sustituir las actuales preguntas y opciones 2.2 y 2.3 por ¿cuál es tu sexo?, con las opciones de respuesta niña o niño. Esto
redunda en la idea de que está más viva que nunca la perspectiva transgenerista en el aspecto coeducativo de la educación para la igualdad, ¿no? O sea, sustituyendo esa fase. Sin embargo, al mismo tiempo, el Departamento de Educación abre una consulta pública sobre un nuevo modelo de educación afectivo-sexual, dando de plazo un mes aproximadamente, del 1 de octubre, creo, al 31 de octubre de 2025, con una propuesta de modelo de educación afectivo-sexual verdaderamente feminista. Modelo que contradice el que se había estado desarrollando en consonancia con esta idea transgenerista de que sustituye la educación para la igualdad, también una educación sexual basada en este modelo de educación sexual integral que se había estado, como digo, desarrollando en la legislatura anterior. Entonces, mirad primero la parte izquierda de vuestra pantalla, donde podéis ver que salieron en 2 comunicados de forma inmediata todas estas asociaciones. Creo que hay una que está repetida en los 2 comunicados, todas estas entidades que se dedican a impartir tanto supuesta coeducación en las escuelas como supuesta educación afectivo-sexual en las escuelas, son las mismas entidades, parten de la misma posición queer, de disolución del sexo, etcétera, etcétera, que protestan, ojo al dato, para que se pare la consulta pública. Protestan por la consulta pública y porque quieren volver al modelo en el que estaban, ¿no? Entonces, ahí comunicado en relación con la consulta pública del Departamento de Educación y Formación Profesional para continuar con el proceso de elaboración de un nuevo modelo, ¿no? O el llamado comunicado para la plataforma por una educación sexual feminista, porque siempre utilizan coeducación y feminista en todas partes. Entonces, ved que hay un montón no están todas, pero hay unas cuantas entidades que son las entidades que en los últimos 8 o 10 años han estado copando estos talleres supuestos de coeducación y de educación sexual. Volvemos a la parte derecha de la pantalla y vemos que en la votación del Parlamento del 7 de noviembre de 2025, Esquerra Republicana había presentado una serie de propuestas con relación a la educación para la igualdad y otros aspectos de la educación, y una de las propuestas era reiniciar de manera inmediata el proceso de implementación del modelo de educación sexual integral trabajado en la legislatura anterior a partir de la propuesta de la UNESCO de 2018 y dicen de la evidencia científica que contó con un proceso participativo del que nadie nos enteramos en ese momento, con profesionales, docentes y entidades expertas, así como con familias, menores y adolescentes, ¿no? Bueno, esto afortunadamente fue rechazado, esta propuesta, siguiendo la consulta pública que se había hecho sobre este nuevo modelo de educación afectivo-sexual, por el cual no solo felicitamos al Departamento de Educación, a pesar de criticarle por la encuesta, como he mostrado en la diapositiva anterior, y además proporcionamos los resultados, aceleramos, ¿no?, el análisis de los materiales que hacía años que veníamos analizando, de los talleres a los que en los últimos 6, 7 años nos hemos ido, matriculando y nos hemos ido apuntando para ver exactamente en qué consistían los contenidos que estaban impartiendo, también en el ámbito de la educación sexual, ¿no? Esto fue rechazado y, por lo tanto, sigue adelante esta reforma del modelo. Es decir, pasamos de lo que ya estaba implantado como educación sexual integral a otra vez plantearnos un modelo avanzado de educación afectivo-sexual feminista. Por lo tanto, veis que en estas 2 patas, estas 2 vertientes del desembarco queer en educación, no vamos al mismo tiempo, no van a la par. Y sorprendentemente o no, la parte que realmente está siendo ya transformada, recuperando la racionalidad, la cientificidad, el feminismo en su planteamiento, es la que tiene que ver con la educación afectivo-sexual.
Muy brevemente voy a hacer un recordatorio de dónde vienen ambas vertientes, ¿no? Esta sustitución de la educación para la igualdad y esta sustitución de la educación afectivo-sexual por la llamada educación sexual integral, que de hecho es el tema de esta tarde, ¿no? La idea que se empieza desde 2014 a instalar mediante la aprobación de protocolos educativos trans en todas las comunidades autónomas y por parte de todas las fuerzas políticas, de que hay niños con vulva y hay niñas con pene, es decir, niñas y niños que pueden nacer en el cuerpo equivocado, esa idea, ¿no? Y que están sufriendo, que probablemente ellas y ellos, o elles o ellis, como decimos en catalán, ¿no? Según este lenguaje queer, ¿no? No son ni siquiera conscientes del sufrimiento que esto les va a causar y que por lo tanto requieren, para acortar el sufrimiento, de una intervención inmediata, y esto requiere de una detección inmediata, para lo cual es imprescindible el contar con el brazo ejecutor transgenerista del profesorado, y a esto se han dedicado, ¿no? A las familias se las invita a matricularse a cursos o a inscribirse a cursos para educar en libertad y diversidad, y a esto lo llaman feminismo. Y por ejemplo, aquí tenéis el caso de un curso en el que yo misma participé, que asistí, donde el objetivo era crecer libres, una crianza feminista para una infancia sin sexismo, ¿no? Entonces, educación inclusiva desde una perspectiva feminista, pero los contenidos eran diversidad de género, descubre y expresa tu propio género. Estábamos hablando de familias de educación infantil y de guardería, de primer nivel, de 0 a 3 años, ¿no? Revisa las opciones de género que presentas a tus hijos e hijas y expande las opciones de género de tu hijo o de tu hija o de la persona que decida ser, ¿no? Que tiene derecho a ser quien sea. Con este libro como guía, dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de 2, que es un corsé impuesto, represor, binarista, que no se corresponde con la realidad. Es decir, toda esta idea, ¿no? Aunque veis que pone feminista, inclusivo, libertad, expandir, pero está todo lo demás, ¿eh? Entonces, esto era para familias, esto es exactamente de un curso al que asistí en 2020. Hemos ido a muchísimos cursos, tenemos capturas de pantalla, tenemos intervenciones, interacciones en los chats, hemos asistido también presencialmente como profesoras a muchas de estas formaciones, hemos estado en aulas donde se han venido a impartir este tipo de cursos y son siempre los mismos contenidos, ¿no? Las esferas de influencia lo sabemos, la presencia de entidades transactivistas, ahí teníais esa imagen en esa diapositiva donde había bastantes de las que han estado hasta ahora y siguen estando, de hecho, presentes en las escuelas, ¿no? Porque son los catálogos que aparecen para hacer talleres de educación sexual, ahora que hay tanta preocupación con el tema del porno, que será la segunda parte de esta sesión, ¿no? Pero también que vienen a hablar supuestamente de romper estereotipos de género, etcétera, etcétera, pero romperlo en 1000 pedazos, no para reclamar que las mujeres y los hombres somos iguales. La penetración, como digo, en los centros educativos y sin duda la penetración en el consumo cultural de los menores, de las y los menores, porque la industria cultural está absolutamente plagada de este tipo de propuestas, ¿no? Con este eje ideológico donde se presenta sobre todo la superación del binarismo, la idea de la identidad sentida, el hecho de que cada persona debe explorar su propia identidad de género, y esto se promociona como algo transgresor, que reconoce una condición de oprimida de la persona que lo siente y sin duda una expansión de los derechos humanos, ¿no? Esto, si habéis leído La coeducación secuestrada, el libro que realizamos con varias compañeras de Docemco, esto es un ejercicio muy popular que parece totalmente inocuo, donde veis que hay en un extremo un ejemplo de masculinidad exagerada, clásica, patriarcal, y en el otro un ejemplo de feminidad exagerada, clásica, patriarcal, un hombre y una mujer, un Gijó, un soldado y una princesita o Barbie, ¿no? Y entonces este ejercicio consiste en que, con una serie de preguntas, cada criatura de educación infantil debe explorar cuál es su verdadera identidad de género, porque todo el mundo tiene su propia y única identidad de género. Entonces se presenta como un espectro, donde puedes tener características de hombre o de mujer, entonces acabas decidiendo qué eres,
también de forma fluida, por supuesto, ¿no? Este ejercicio, que es inocuo, siempre da lugar después, porque es un lenguaje que se presenta como un lenguaje que viene a suplir los malestares con el propio cuerpo, pues a partir de ahí salen chicos y chicas, niños, niñas de corta edad, diciendo que dudan de si realmente son un chico o una chica. Bueno, sabemos que hay con muchos estudios antecedentes de maltrato, abuso, situaciones traumáticas de abandono, etcétera, etcétera, donde están sobre representados trastorno del espectro autista, etcétera, ¿no? Entonces, este es un lenguaje que se ofrece para salir a reclamar una identidad que además es celebrada, como valentía en la escuela, utilizando la legitimidad académica. Las fases que probablemente también habéis leído si os habéis interesado por nuestro trabajo, ¿no? Porque es tan atractivo para la adolescencia, ¿no? Pues primero porque introduce esta idea de disociación, a lo mejor no soy quien parece que soy. Esa idea del sexo ser un espectro, puedo elegir, ¿no? Valor, por cierto, totalmente neoliberal. Tengo la capacidad de elegir y de ser quien soy, y para eso me voy a explorar y voy a expresar quién soy, voy a descubrir quién soy. Tercera fase, esto va a ser transgresor porque no soy lo que parezco y voy a tener que comunicarlo yo, que soy la máxima autoridad para decir qué soy y quién soy. Y además esto me va a convertir en parte de un grupo oprimido y me voy a oponer al sistema. Es decir, es perfecto para que arraigue en la mentalidad adolescente, sobre todo además si viene validado por la industria cultural que consumen y por la propia acción de la escuela cuando ha penetrado esta ideología transgenerista, ¿no? En lugar de educación para la igualdad y como se presenta como algo transgresor, como un derecho, etcétera, con la idea de que el sexo es irrelevante, el cuerpo que habito, un yo ajeno al cuerpo, el género, como me siento, es la verdadera identidad. Y os la tengo que comunicar yo, que soy quien sé sobre mí misma o sobre mí mismo, ¿no? Sabemos que esto no es coeducación, la coeducación es la educación para la igualdad, garantizar una educación libre de androcentrismo y machismo para todo el alumnado, revisar el currículum, las instalaciones, la orientación, etcétera. Formar a chicos y chicas en relaciones justas basadas en la igualdad y en el respeto y erradicar actitudes y valores que sustentan la violencia que se repite y se amplía contra niñas y mujeres. No tiene nada que ver con esta idea que estas entidades explican en las escuelas después de disolver el sexo. Él no tiene que ver con garantizar el derecho a ser quien una es, la autodeterminación del sexo. Yo voy a decir cuál es mi sexo. No tiene que ver con luchar con discriminaciones de personas por nuestra identidad. No tiene que ver con erradicar las violencias contra las identidades. Recuerdo que las asesinadas cada año por violencia machista, y estamos en noviembre, son mujeres y criaturas por medio de la violencia vicaria para dañar a las madres y que esto es estructural, ¿no? Entonces esto aleja completamente al negar el sexo como variable que determina nuestra posición en la sociedad. Digan lo que digan las leyes que nos hacen iguales, somos uno de los 14 países de los 194 que hay con paridad en las leyes. Esto persiste y en cambio esto desaparece en el momento en que disolvemos el sexo, ¿no? Por lo tanto, es profundamente antifeminista, muy peligroso para la infancia y la adolescencia y tiene cautivas a las familias porque se las amenaza con ¿qué quieres? ¿Un hijo muerto o una hija trans? Y en estas que aparece la otra parte de esta vertiente, de este desembarco queer en la educación, que es la educación sexual integral. Estos son dos ejemplos de materiales de Argentina de 2024, donde en todo el mundo, ¿no?, se han producido materiales de este tipo, y un titular del Consejo General de la Psicología de España. ¿Cómo están avanzando los países hacia una educación sexual integral para todos? Entonces se hacen eco del informe de la UNESCO, esto es una noticia de 2021, pero esta idea es algo bueno, es algo avalado por la UNESCO, la OMS, etcétera, transgresor, y ved cómo se observa muy claramente esta conexión queer, donde estamos hablando de educación sexual integral, pero trans está
en letras mayúsculas, transformando la ESI, y veis la bandera trans en la portada de ese libro que está a mano derecha de vuestra pantalla, ¿no? Este es un material de 2024 dirigido a estudiantes de la carrera de magisterio en Argentina. Hay toda clase de materiales en inglés, en castellano, en catalán, que llevan muchísimo tiempo, desde 2014, no, desde antes de 2014, que se aprobó el primer protocolo trans en Andalucía, y pues se ha ido expandiendo en prácticamente todas las comunidades autónomas, ¿no? El otro material, he querido hacer una captura de pantalla del índice, que también es educación sexual integral, con todes. En este caso es un cuadernillo accesible, descargable online. Fijaros en el índice. Bueno, ¿quiénes somos? Lenguaje y accesibilidad. Transformar las palabras para transformar la realidad. Mujer ya no quiere decir hembra de la especie humana, quiere decir quien se sienta o se declare mujer, etcétera. Va de esto. ¿Qué es la educación sexual integral? Ahí se explica lo que dicen los documentos oficiales, UNESCO, OMS, etcétera, Agenda 2030. Y pasamos a lo importante: cuerpos. Ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de cuerpos que se relacionan, disociando otra vez las personas de los cuerpos, ¿no? La salud sexual, los vínculos y, fijaros ya, cómo no, no podía faltar el capítulo sobre diversidades y disidencias, porque ya no podemos hablar de igualdad sin mencionar diversidad afectivo-sexual, aprovechando las luchas y los avances del movimiento LGB, de lesbianas, gays y bisexuales, ¿no? Y cooptando este movimiento, transformándolo para introducir la agenda queer. Pero lo más grave es la validación, no solo universitaria en este caso, sino también de la profesión de la psicología en un organismo oficial en España, ¿no? Y ahora vamos ya, muy brevemente, también a repasar 10 puntos. Habría muchos más, pero hicimos un esfuerzo de síntesis precisamente porque queríamos responder con esta comparación que naturalmente hicimos llegar al Departament d'Educació cuando vimos que tenía esta iniciativa. Ya llevábamos varias conversaciones a lo largo del curso 24-25. Entonces, fijaros, hemos sacado estas 10 comparativas, ¿no? Y luego ilustraré alguna de ellas muy brevemente, porque lo importante es ver cómo podemos aplicar ante el tema tan acuciante del aumento de porno y el concomitante aumento de la violencia sexual entre menores contra menores, que es una aplicación, como digo, que además hemos experimentado y va a salir, está en prensa, en enero se publicará, pero para que veáis cuál es el marco, ¿no? Radical diferencia entre educación sexual integral, que suena bien, insisto, queer, con educación afectivo-sexual realmente feminista, ¿no? El porno es ficción, nos dicen. Puede educar. Además, hay porno feminista, y esta semana he oído que también hay porno ético. Sirve para salir de la rutina sexual. Eso se está explicando, por ejemplo, en tercero de la ESO, que tienen grandes necesidades de, por lo visto, salir de la rutina sexual, ¿no? Esta es la idea, se defiende el porno. Por eso decimos transgenerista, pornificador. Para la educación afectivo-sexual feminista, el porno es violencia sexual filmada, crea adicción. Está demostrada la adicción y afecta negativamente no solo a la empatía y a la capacidad organizadora, sino que porque son funciones que se desarrollan con el desarrollo del córtex prefrontal en la adolescencia, ¿no? Por lo tanto, está afectando como cualquier otra droga. Probablemente esto lo dice Luis Ballester, uno de los grandes investigadores, como Esther Torrado y otras profesionales sobre la pornografía, que la droga más peligrosa en estos momentos a la que accede gratuitamente a toda la infancia, ya no la adolescencia, la infancia desde los 8 años, es el porno. Defienden, y aquí reconoceréis, estamos hablando de educación sexual integral, pero aparece el tema clave, el concepto clave de transgenerismo. El sexo no es binario, sino un espectro. Hay que explorar la propia identidad de género y el sexo sentido de cada persona, porque después veremos cómo nos relacionamos entre cuerpos. La educación afectivo-sexual, decimos las feministas, es indisociable de la educación para la igualdad entre mujeres y hombres y la protección de la infancia. Eso no tiene absolutamente nada que ver, como veis, está en las antípodas. Tercera idea también en las antípodas, entre uno y otro modelo. Según la educación sexual integral, todo el mundo tiene sexualidad desde la infancia,
Esto podemos aceptarlo, pero es otro sentido el que le dan, porque fijaros, hay que aprender a descubrir lo que proporciona placer, experimentando entre iguales desde la primera infancia. Hay unos materiales de la Generalitat de Cataluña, que espero que se retiren en breve, donde se anima al profesorado a crear un rincón para explorar placer entre compañeras y compañeros de clase, como una actividad que forma parte de la educación afectivo-sexual, que por supuesto esto es una locura absoluta, ¿eh? Decimos las feministas, hay que prestar atención a las etapas madurativas de la sexualidad sin mezclarlas y acompañar los procesos de descubrimiento del propio cuerpo desde la infancia. Por supuesto que sí. Dice la educación sexual integral, encajar a las personas en heterosexuales u homosexuales es un corsé represivo. Los genitales, que es la idea importante, no nos convierten solo en hombres o mujeres, nos relacionamos como cuerpos. Habréis oído este lenguaje, ¿no? Como cuerpos menstruantes, cuerpos gestantes, cuerpos inseminantes, personas embarazadas. ¿Cómo que personas embarazadas? Ahora esto está en los centros de atención primaria en salud en Cataluña. Las profesionales hablan de personas embarazadas. Es decir, esto ha penetrado hasta este nivel, ¿no? ¿Qué decimos las feministas? Hay que informar y dialogar desde el acompañamiento responsable. Esto es muy importante. Las personas adultas tenemos una responsabilidad respecto a las personas menores. Esto lo vais a ver ahora en algún otro ejemplo de lo que defiende la educación sexual integral, que se desresponsabiliza completamente de las personas menores, ¿eh? Bueno, hay que informar y dialogar desde el acompañamiento responsable, el proceso de redescubrimiento que hacen chicos y chicas del propio cuerpo durante la pubertad, cada uno a su ritmo y, por supuesto, desterrando prejuicios sobre orientaciones sexuales, pero no tiene nada que ver el planteamiento, ¿no? Vamos a entrar ya en terreno más pantanoso todavía. Dice la educación sexual integral, dice, escribe, transmite, publica, promueve. Hay que democratizar la sexualidad, que haya una edad de consentimiento, la que sea, limita el derecho al placer de todas las personas. Os podéis imaginar cuáles son las consecuencias de todo esto, como veremos más adelante, ¿no? ¿Qué decimos nosotras? Se debe enseñar a identificar interferencias inapropiadas por parte de otros adultos o de otros iguales, que también ocurre, ¿no? Que son abusos, ¿no? Y también enseñar a prevenir estrategias de captación pornográfica que está entrando en los móviles a la tierna edad de 8 años, ¿no? Solo puede haber consentimiento, un concepto en las antípodas del anterior, cuando hay deseo, nunca entre personas en posiciones desiguales y nunca para gustar, que este es un tema absolutamente clave cuando damos formación afectivo-sexual. Por supuesto que sí. Fijaros qué planteamientos tan diametralmente opuestos. Bueno, entonces, los otros puntos, seguimos. Las personas con discapacidad, recordad, la edad de consentimiento es un corsé, porque lo que hay que hacer es democratizar la sexualidad, todo el mundo tiene derecho. Las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia sexual como un trabajo que ofrece un servicio remunerado. Aparte de que os recomiendo que si no habéis leído nada de ella, busquéis textos de Ana Pollán, que es una mujer con discapacidad feminista, que ha hecho una tesis doctoral preciosa y que tiene un montón de artículos anteriores también a su tesis sobre por qué esto es insultante para las personas con discapacidad. Cuando hablamos de personas con discapacidad que tienen derecho a asistencia sexual, estamos hablando de hombres que consumen prostitución, sean o no sean discapacitados. En cambio, para la educación afectivo-sexual feminista, la sexualidad es una fuente de placer y salud, por supuesto, pero debe basarse en 4 cosas: el deseo, el respeto, la reciprocidad y, volvemos con el concepto, la responsabilidad hacia las personas con quienes nos relacionamos. Siguiendo con la educación sexual integral, la prostitución es un trabajo como cualquier otro, en consonancia con el punto anterior, es trabajo sexual, incluso es
una forma de sexualidad disidente. Es decir, todas estas mujeres explotadas que cada semana tenemos noticias que por fin se informa de esto, ¿no? Se han encontrado y se han liberado un montón de mujeres que estaban ahí obligadas 24/7 a ser penetradas por hombres constantemente y de lo cual se aprovechaba, por supuesto, un proxeneta y estaban estos hombres como los que hace un año fueron juzgados, ¿no? Por el caso contra Dominique Bellicot. Bueno, entonces simplemente practican una sexualidad distinta, diferente, contra imposiciones moralistas. Claro, para el feminismo, sin duda, la pornografía y la prostitución son violencia sexual y esto hay que explicarlo a las generaciones más jóvenes, ¿no? Para contrarrestar todo esto que se está promoviendo por tierra, mar y aire, desde todos los productos culturales, desde las propias entidades que entran en las escuelas supuestamente a explicar educación sexual para contrarrestar la violencia, que es exactamente lo contrario, porque esto es violencia, ¿no? Forman parte del mismo negocio criminal, son incompatibles con la igualdad entre mujeres y hombres y sin duda tienen objetivos muy claros, si no, no entrarían de forma gratuita en nuestros ordenadores y en nuestros móviles, ¿no? Intentan captar a los chicos como consumidores y a las chicas como objetos de consumo, con toda clase de artimañas para hacerles un chantaje que finalmente les lleva de OnlyFans a la prostitución, ¿no? Vamos más allá todavía, ¿no? Siguiente punto. Sentir atracción sexual por menores, lo que en inglés ya tiene siglas, MAP, Minor Attracted People, debería considerarse una orientación sexual más. Lo decíamos también en la coeducación secuestrada, muchas de estas ideas, aunque ese libro no iba sobre la segunda vertiente de la penetración queer, eso también lo mencionábamos, ¿no? Porque forma parte de la misma ideología, ¿no? En cambio, está claro que para la educación afectivo-sexual feminista, la atracción sexual por menores no es una orientación sexual y desde luego si se practica es pederastia y es un delito. En las antípodas, ya lo veis. Y hay que enseñar a identificar esto, ¿no? Porque hay muchas maneras de seducir a menores, grooming, etcétera, ¿no? Muchas maneras. Sabemos que más de la mitad de abusos sexuales infantiles se producen en el seno de las familias y con personas, con hombres, de hecho, con los que se tiene alguna clase de relación familiar o social cercana. Entonces, hay que enseñar eso, no lo contrario, no lo contrario, que combinado con el consentimiento es un corsé, pues ya veis qué es lo que están promoviendo, ¿no? Penúltima, las prácticas BDSM, las prácticas sadomasoquistas, ¿no? Se basan en acuerdos entre las personas que participan en ellas libremente. Siempre es esta cuestión de elegir libertad, sin límites al consentimiento, etcétera, ¿no? Claro, esto naturalmente si va precedido de todo lo demás, y cuando estamos hablando de ello con población menor, dice, bueno, es que a las personas nos pueden gustar cosas que no tenemos que dar ninguna explicación. No, no, hay que prevenir contra todo esto, ¿no? Porque puedes ser víctima de una relación en la que finalmente te enseñan que la única manera de ser querida es haciéndote daño. De esto las mujeres sabemos mucho y se llama violencia machista. Para las feministas, las prácticas BDSM que se ven en el porno, pues vemos a través de los informes que salen cada noviembre de las unidades especializadas en tratamiento de agresiones sexuales que aumentan muchas lesiones que son compatibles con el intento de replicar prácticas que previamente se han visto en la pornografía, ¿no? Y esto tiene consecuencias muy graves para la salud, sobre todo para la salud de las chicas. Y finalmente, en esta selección de 10 puntos que son diametralmente opuestos en el planteamiento de la educación sexual integral y de la educación afectivo-sexual feminista, dice la educación sexual integral, la sexualidad no debe estar vinculada a la reproducción humana puede realizarse de forma diversa. Cada vez que veáis diversidad, alguna alarma debería dispararse. Se considera que la gestación subrogada es una forma de diversidad reproductiva que se puede hacer de forma altruista. Dicen, no, no, nosotras somos anticapitalistas, no queremos beneficiar al favorecer el negocio de la explotación reproductiva de las mujeres, pero si quieren,
¿no? Como si quieren prostituirse, ¿no? Siempre la libertad, si quieren, se puede hacer de forma altruista y esto rompe con la idea de familia tradicional. O sea, siempre es muy liberador y muy rompedor, pero siempre beneficia a los mismos, ¿eh? En cambio, para una educación sexual integral, perdón, afectivo-sexual feminista, la sexualidad obviamente no está vinculada a la reproducción. Hace ya más de 40 años que logramos reivindicar e instalar en la sociedad esta idea, ¿no? Hay que conocer los derechos sexuales y reproductivos de cada persona y esto hay que enseñarlo, los métodos de contracepción, las técnicas de reproducción asistida, pero nunca se pueden basar en la explotación de las mujeres ni en el uso de sus cuerpos. Para nada, porque eso es contrario a la igualdad. Hay muchas otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que cuando vosotras leéis documentos o estáis en un cursillo de educación sexual integral, estos 10 puntos vienen mezclados con lucha contra las violencias, denuncia de los estereotipos sexistas, libertad de elección, respeto, consentimiento. Entonces es mucho más difícil dentro de esa maraña, ¿no?, identificar exactamente cuál es el proyecto y cuál es la propuesta, pero es esta. Bueno, entonces voy terminando de esta primera parte. Aquí tenéis un ejemplo de talleres que realizaba el Ayuntamiento de Barcelona, no lo sé si lo sigue haciendo en estos momentos con el nuevo gobierno, sobre teoría queer. Lo veis que está anunciado así, no nos lo inventamos, teoría queer para menores, infants, niñas y niños, ¿no? A partir de 7 años. Tenéis aquí el anuncio de uno de estos talleres. Hay un montón, muchísimos en un centro cívico de la ciudad, donde, como veis, hay toda esta mezcla de caracteres femeninos, masculinos, etcétera, donde queda muy claro, ¿no?, que estamos disolviendo el sexo, aunque sea a partir de estereotipos, precisamente, en lugar de erradicar estereotipos, los están usando para disolver la categoría sexo. Pero en la imagen que tenéis a la derecha de la pantalla veréis un ejercicio que se inicia a la derecha con una vulva abierta, ¿no?, y que va evolucionando hasta convertirse en un pene y unos testículos, ¿no? Porque la idea es que en realidad, si el sexo es un espectro, ¿no?, en realidad, ¿qué diferencia hay entre un clítoris grande, que es, por cierto, lo que ocurre cuando se toma testosterona y es gravísimo el dolor que causa en las niñas y adolescentes que sufren esas consecuencias de de tomar hormonas cruzadas? ¿Qué diferencia hay entre un clítoris grande y un pene pequeño? En realidad es una especie de continuidad, un espectro, ¿no? Entonces, estas son un ejercicio de manipulación donde se vea toda esta diversidad que vamos a ver también dentro de un momento en otra imagen de una clase donde se daba también una idea de diversidad de los genitales, que se ve que es importantísimo para la educación afectivo-sexual y la erradicación de la violencia, ¿no? Por supuesto, aquí ya entra el negocio de las prótesis, donde podéis ver que para que no se sienta mal un niño trans, es decir, una niña que se la ha convencido de que es un niño atrapado en el cuerpo de niña, pues se venden estos penes y testículos que se atan con una goma para los 5 o 7 años, pero también tenemos esta especie de camisetas con pechos para adolescentes trans, chicos que dicen que son chicas, ¿no? O, por ejemplo, durante el mes del orgullo, cuando hay descuentos para la cirugía de mamas, para la amputación de mamas, que por supuesto no se puede decir mamas ni breast en inglés, porque entonces sería nombrar en femenino una parte del cuerpo que puede no ser femenina, ¿no?, disociada del resto del cuerpo y, por supuesto, de la persona. Entonces, para celebrar el mes del orgullo, hay unas clínicas que te hacen un descuento de $750 en la cirugía de arriba, top surgery. Ni siquiera se llama la cosa por su nombre, que es amputación de pechos en niñas sanas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de educación sexual integral. Esta fotografía no la hemos sacado a hurtadillas de una sesión que se da en un instituto, que esto creo que es segundo de la ESO, sino que esto ilustraba una noticia del periódico de Cataluña que reclamaba más educación sexual integral, porque todo el mundo dice que hace falta más educación sexual integral. Suena tan bien que muchas personas muy bien intencionadas repiten esta idea sin saber de lo que están hablando, ¿no?
¿no? Pues aquí se ve que uno de los contenidos más importantes es conocer la diversidad de vulvas. Bueno, ahí lo dejo y termino con esta imagen, estas dos imágenes de una guía, la guía número 4 sobre sexualidad para chicas jóvenes, titulada Sexualidad, Cuerpos, Identidades y Orientaciones, que publicó el Gobierno de Canarias, por lo tanto una institución pública, ¿no? Donde Docemco hizo un análisis. Podéis entrar en la página web de Docemco, descargaros el análisis, hay un montón más de ilustraciones y explicaciones sobre esta liberación que supone implantarse unos pechos o implantarse un pene o disfrutar de todas estas diversidades que van mucho más allá. Daros cuenta de la primera imagen, hay niños con vulva y niñas con pene, pero fijaros sobre todo en qué hace este ser que tiene pene y pechos, ¿no? Que está en una silla de ruedas, ¿no? Porque acumula interseccionalmente opresiones, ¿no? Romper el símbolo de la mujer, que a la vez es el símbolo feminista. Por lo tanto, tenemos transgenerismo, pornificación y antifeminismo. Y esta es una de las agendas de la penetración queer, del desembarco queer en la educación. Yo lo dejo aquí y ahora mi compañera Nadia Offinger va a seguir con esta aplicación práctica que intentamos hacer de un ejemplo de educación sexual feminista, afectivo-sexual feminista, sobre el tema más acuciante que nos preocupa, que es por un lado la violencia y la otra el porno, que es concomitante porque una cosa está relacionada con la otra. Muchas gracias y ahora sí voy a dejar de compartir. Gracias, Silvia. Voy a compartir yo pantalla. A ver, un segundo. Si no me equivoco, creo que estoy bien compartiendo pantalla. Si no me decís lo contrario, tiro. Pues bien, bueno, yo muy agradecida de estar aquí hoy, esta tarde. Además, sabemos que ha habido mucho interés en este webinar y de verdad que lo agradecemos mucho porque llevamos mucho tiempo haciendo mucho trabajo y para nosotras es muy importante poder transmitirlo y que la gente conozca realmente lo que está pasando. Como ha comentado Silvia, mi parte se centra en explicaros desde una experiencia que hemos llevado a cabo dentro de un centro educativo la implementación y valoración de un taller de porno para alumnado de primero a cuarto de la ESO. Nosotras le llamamos al taller porque el porno perjudica a todo el mundo. Voy a hacer una introducción, pero Silvia ha hecho la mejor introducción posible, por lo tanto voy a pasar un poquito por los puntos, pero es importante porque esta introducción, este contexto es el que nos motivó y nos dio la justificación de por qué era necesario hacer este taller. Y entonces simplemente para acabar de complementar o acabar de resumir lo que ha comentado Silvia, explicaros que sabemos que actualmente hay una preocupación creciente sobre el aumento de la violencia sexual y del consumo de pornografía en edades tempranas. La sociedad cada vez se da más cuenta, ¿no?, de que los niños y niñas están expuestas al porno y a imágenes, vídeos, pornificación en todos los lados, la música, el cine, las series. Y esto ha activado un debate sobre la necesidad de abordar esta educación afectivo-sexual en los centros educativos, pero hemos detectado este problema que ha explicado también Silvia, ¿no?, que los talleres y charlas presentan estas carencias y tergiversaciones que son contrarios a la perspectiva coeducativa, ¿no? Hemos pasado de unos contenidos, yo nací en los 90 y si teníamos alguna educación afectivo-sexual tenía que ver con la prevención del embarazo o la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pues ahora hemos pasado a un contexto donde realmente lo que nos preocupa y lo que queremos, aparte de eso que también es importante, lo que tenemos que abordar, ¿no?, es esta hipersexualización y erotización de la violencia que impregna la publicidad, la cultura y las redes sociales. Por eso, como comentaba Silvia también, claro, hemos asistido a un montón de talleres, de formaciones que como conclusión, y de hecho nosotras mismas también lo veníamos haciendo, ¿no?, porque partíamos de esta idea que la educación afectivo-sexual era
desde la perspectiva feminista que nosotras estábamos defendiendo, ¿no? Y cerrábamos los talleres, o se cierran los talleres, diciendo que necesitábamos más educación sexual, más educación afectivo-sexual, pero sin concretar qué tipo de educación afectivo-sexual necesitamos. Y por lo tanto, esto ahora mismo es problemático. Lo acabamos de ver con este genial cuadro que compara que lo que es educación sexual para unos y lo que es para nosotras, ¿no? Entonces, necesitamos conocer esta distinción entre la educación afectivo-sexual y la educación sexual integral, que ya nos ha quedado claro cuáles son estas diferencias, ¿no? La ESI dice basarse en los derechos humanos, pero realmente su punto de partida es la diversidad sexual y de género y el derecho al placer sin límites en la edad de consentimiento. Un ejemplo reciente es este manifiesto, bueno, reciente en 2023, este manifiesto que también circuló por toda Cataluña sobre una educación sexual integral para totis, en castellano todes, que lo que reclamaba es esta democratización de la sexualidad en la que pues, realmente pues, nos hablaba de consentimiento y realmente era muy problemático y todo el lenguaje que se utilizaba tenía que ver con la ideología transgenerista. Docemco hicimos un comunicado que lo podéis encontrar en la web donde explicamos muy bien por qué ese manifiesto no se relacionaba realmente con la educación afectivo-sexual real. Por eso ya hemos conocido la diferencia entre la ES y la EAS. No me voy a repetir, pero este mensaje es súper importante que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, todos estos talleres y charlas de estas entidades, administraciones y sindicatos que están entrando en todas las escuelas son una nueva forma de secuestro de la coeducación y no contribuyen a comprender y contrarrestar el grave problema que tenemos de la nueva pornografía online, que sabemos que lo que quiere esta pornografía es captar a chicos como consumidores de pornografía, vinculando sexualidad y violencia, y a las chicas como objetos sexuales y les hace pensar que tienen un capital erótico, un capital sexual que lo pueden aprovechar. Y lo que está pasando es que hay una expansión de toda esta socialización machista en los productos culturales y las redes sociales, esta pornificación en toda la sociedad. Pues bien, con este contexto y teniendo en cuenta que nosotras estamos por la educación afectivo-sexual real basada en el feminismo, lo que quisimos fue diseñar, implementar y analizar un taller formativo titulado ¿Por qué el porno perjudica a todo el mundo? Y lo realizamos con alumnado de ESO de un instituto público de aquí de la provincia de Barcelona y lo hicimos como un estudio de caso y desde esta perspectiva feminista. Aquí tenéis un poco de contexto para que sepáis dónde fuimos. Era un instituto público de secundaria, había alumnado de primero a cuarto de la ESO, de la provincia de Barcelona, como he comentado, que de cada curso había 2 o 3 líneas, un total de 328 estudiantes, un claustro de casi 50 docentes y estábamos en un pueblo de más o menos 15.000 habitantes con un perfil socioeconómico medio alto. Lo importante de esta experiencia que tuvimos es que, bueno, nos encontrábamos en un pueblo donde se estaba trabajando de una manera como global en el pueblo para intentar hacer diferentes acciones que tuvieran que ver con la coeducación, pues en los diferentes centros, en talleres educativos abiertos al pueblo y había una demanda concreta del instituto que quería que entraran a hacer un taller sobre porno porque el profesorado no se veía capaz de tratar estos temas. Lo importante es que había una coordinadora del centro de coeducación que estaba sensibilizada con este tema y una tutora de segundo de ESO, que está puesto aquí en negrita, que era feminista, porque cuando entramos en el instituto nos explicó que ella era abolicionista, que estaba intentando trabajar con los estudiantes de segundo de ESO diferentes aspectos de coeducación, pero que el tema de la pornografía pues le quedaba grande y que necesitaba ayuda para poder implementarlo. Y aquí es cuando FEUNCO pues, pudimos entrar en ese centro y hicimos el taller desde primero hasta cuarto. Importante, hicimos una recogida de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Los datos cualitativos los hicimos a partir de observaciones de intervenciones de alumnados del alumnado durante los talleres,
Esto lo pudimos hacer gracias a que Silvia pues, es antropóloga y pudimos recoger muchos datos mientras estábamos dando los talleres, a partir de conversaciones informales con el profesorado, con preguntas abiertas en un cuestionario que pasamos, y también utilizamos datos cuantitativos a partir de un cuestionario que pasamos a posteriori después de hacer el taller. Hicimos 11 sesiones en total, 11 sesiones en total, pero era una sesión por cada curso. O sea, hicimos 1 hora y media con cada curso, donde en 1 hora y media teníamos que hacer todo el taller. Importante, os he explicado que la profesora de segundo de ESO, la tutora, estaba concienciada con el tema de coeducación y estaba haciendo algunas sesiones de coeducación con el grupo de segundo de ESO. Había un grupo de segundo de la ESO que ya había hecho diferentes clases, diferentes talleres con esta profesora sobre educación. Lo que nos pasaba con eso es que esa clase de segundo de ESO ya había estado pues, trabajando temas de coeducación. Y ese grupo lo dejamos como control porque sabíamos que ya estaban haciendo cosas sobre el tema. Todos los otros cursos no habían tenido talleres de coeducación, al menos ese curso. Sobre el profesorado, tuvimos respuestas de 32 profesores y profesoras, 15 asistieron al taller, algunos en la sesión completa y otros parcialmente porque les coincidía con diferentes clases y algunos no podían venir a todo el taller, pero 18 docentes que no pudieron asistir también contestaron al cuestionario. Ahora veréis por qué contestaron. Bien, como os he dicho, el taller eran 90 minutos desde esta perspectiva coeducativa y feminista y trabajamos a partir de cinco bloques que ahora os voy a explicar cómo lo diseñamos. El primer bloque era el bloque que le llamamos pensamiento crítico y de creencias previas. Lo primero que hicimos fue presentarnos Silvia y yo misma, nos presentábamos como profesoras investigadoras feministas. Esto ya hacía que el alumnado nos mirara un poco extraño y con cara de, bueno, ya han dicho feministas, esto ya nos molestan. Les explicábamos lo importante que era el feminismo simplemente porque si ahora podían compartir clase chicos y chicas en un mismo espacio era gracias al feminismo, o que si podían tener profesoras, pues también era gracias al feminismo, y así ya les íbamos entrando un poco en materia. Entonces, al principio les presentábamos unas preguntas motivadoras sobre aspectos así más generales, preguntándoles quién creían que ganaba con la pornografía, por qué creían que el porno era gratuito. No les hacíamos contestar, pero les abrimos unas preguntas que iban a ir dirigiendo todo el taller. Y empezamos con una dinámica que le llamamos el barómetro de los valores del porno, en la que ya queríamos que se movieran, que empezaran con un poco de movimiento y pensar que era un poco divertido, porque si no era como empezar muy directamente. Esta actividad consistía en que poníamos a todos los chicos y chicas en una fila de pie en el aula y les decíamos que les íbamos a decir unas frases sobre el porno que no tenían por qué estar bien o mal, eran unas frases que tenían que escuchar y se tenían que mover a un lado si creían que estaban muy de acuerdo o al otro lado si creían que no estaban nada de acuerdo. Em, bueno, esto ya os lo podéis imaginar, con alumnado de la ESO, nos levantamos, hacemos ruido, bueno, fue un poquito de movimiento, pero creó esta sensación de tener ganas de trabajar. Os pongo algunas frases de las que dijimos, hay algunas más suaves, algunas más duras. Por ejemplo, les decíamos, el porno es como todas las películas, es solamente ficción, entonces se tenían que mover a un lado o al otro. O, por ejemplo, los chicos y las chicas miran la misma cantidad de porno. O el porno perjudica tanto a los chicos como a las chicas. Y les insistíamos mucho que no habían frases buenas ni malas, que simplemente tenían que moverse donde pensaran si estaban de acuerdo o no con estas afirmaciones. Y pasábamos cada vez a frases también más duras, ¿no? Como por ejemplo, a las mujeres les gusta que les peguen, que les asfixien, que se les meen encima y les penetren por todos los agujeros, o cuando dicen que no, las chicas quieren decir que sí.
Las observaciones que pudimos ver en esta parte del taller es que había una alteración notable, como os he comentado. Al escuchar las frases, los chicos y las chicas se miraban entre ellos para decir dónde posicionarse. Se veía que había como mucha presión de grupo. Según lo que hacía la mayoría, pues se movían a un lado o otro. También veíamos como, porque había una frase sobre OnlyFans, a ver si la tengo aquí. En OnlyFans no hay porno, ganas dinero sin tener que hacer nada. Cuando decíamos esta, se quedaban pensando, como algunos no tenían claro que era OnlyFans, o si alguien decía lo que era, pues pensaban que era como algo inocuo, ¿no? Que no había ningún problema con OnlyFans. Vimos también que en casi todos los grupos algunos chicos aprovechaban el ejercicio para presumir de lo que sabían del porno, ¿no? Y explotaban pues risas, hacían bromas o se acusaban entre ellos de tú eres un adicto, tú miras mucho, pero normalmente eran los chicos los que acaparaban las bromas sobre el porno, ¿no? Y también hacían reacciones sobre, pues cuando decíamos las frases estas tan duras de a las mujeres les gusta que les peguen, por ejemplo, pues alguno decía, pues algunas sí, pues sí, por supuesto, cuando hay lluvia dorada, o, por ejemplo, cuando decíamos el porno sirve para aprender de sexo, decían sí, sí, por ejemplo, cogerlas y hacer ñac ñac con gestos violentos, ¿no? Todo esto es sobre los chicos, pero cuando nos fijábamos con las chicas, veíamos que tenían como una actitud más de retraimiento y también pues actitud hostil. Las veíamos siempre al final de la fila, entre ellas como a ver qué hacíamos, mirando a los chicos a ver cómo reaccionaban. Y en eso ya vimos que había pues una diferencia muy grande entre los chicos y las chicas. El bloco 2 estaba relacionado con el desarrollo de la sexualidad y lo que hacíamos es simplemente explicar la línea evolutiva del desarrollo sexual y afectivo desde la infancia y la adolescencia desde una perspectiva sana de la sexualidad. Y en este caso les preguntábamos si sabían alguna cosa de la sexualidad y en un principio decían que sí, pero realmente cuando empezábamos a explicarlo veíamos un silencio y un interés en escuchar las diferentes etapas que se notaba que tenían ganas de conocerlo, ¿no? Entonces lo que también pasamos a hablar de otros aspectos sobre el consentimiento y los abusos, que ahora os explicaré un poco cómo, y les dimos datos sobre violencia sexual entre menores en los hospitales, con datos de los hospitales de Barcelona. Aquí tenéis algunos ejemplos de diapositivas. Lo que le hacía en estas diapositivas les explicábamos pues la evolución sana de la sexualidad, ¿no? Desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores, en el sentido de que, por ejemplo, cuando somos bebés, pues exploramos nuestro cuerpo, pero no hay ninguna intención erótica, lo mismo de 6 a 10 años. Y lo que hacíamos después es, cuando ya acabamos de explicar toda la evolución de la sexualidad, les preguntábamos sobre qué creía que podía pasar para que se rompiera esta evolución natural y sana de la sexualidad, ¿no? Entonces aquí pasábamos a entrar al concepto de consentimiento. ¿Qué pasaba cuando alguien no quería tener relaciones sexuales, o cuando no le tocaba tener relaciones sexuales, o cuando no le tocaba estar expuesto a imágenes o vídeos que no tocaban para su edad, ¿no? Entonces, pusimos mucho hincapié en la idea del consentimiento, ¿no? Que nunca se puede consentir sin deseo, nunca entre desiguales, perdón, y nunca para agradar, ¿no? Aquí vimos que en todos los grupos el alumnado dio a entender inicialmente de forma mayoritaria que conocía estas etapas de la sexualidad, como comentado, pero en realidad iban prestando atención de manera progresiva y parecían ir descubriendo verdaderamente estas etapas que se iban presentando con ejemplos, ¿no? Y también pasaba con el concepto de consentimiento, que provocaba susurros y pequeños debates cuando salía el tema. Y después, cuando dábamos datos sobre violencia sexual, aquí hubo un silencio absoluto y de atención unánime. Aquí, por ejemplo, esta parte la hacía Silvia con
con mucho, bueno, que ponían mucho interés cuando lo explicaba, porque ella explicaba: "Mira, yo soy, profesora y cuando pasó el caso de La Manada, quería conocer qué había pasado en el caso de una chica que fue violada con 16 años, y en Internet puse, brutal violada, porque no me acordaba de más datos, y lo que salía era vídeos porno, cuando realmente lo que estábamos intentando buscar era algo muy grave que había pasado, ¿no? Esto les impactaba mucho y se quedaban con una sensación de madre mía, ¿cómo puede estar pasando esto, ¿no? Y se sorprendían mucho ante el porcentaje de víctimas que había, de los datos que les dábamos de víctimas de abuso sexual por parte de familiares, pero también entre menores, ¿no? De toda la violencia sexual entre menores. Entonces vimos también que cuestionaban la veracidad de los datos, les sorprendía tanto que decían: "A ver, esto ¿de dónde habéis sacado estos datos y cómo sabéis que se relaciona estos datos con la violencia sexual o con el consumo de porno?". Entonces teníamos que hacer todo un ejercicio de irles explicando todo con más detalle, ¿no? Y había como respuestas que nos decían que nosotras teníamos un sesgo, ¿no? Y nos preguntaban: ¿qué pasa? ¿Que solo hay agresores hombres? O hasta una chica decía que las mujeres también violan, pero que no aparece en la tele porque no interesa, ¿no? Y también habíamos visto discursos de vincular la inmigración y la violencia sexual. Después pasábamos a preguntar sobre qué creían que era el porno y si creían que era ficción o no. Y vimos cómo había respuestas polarizadas, ¿no? Veíamos como chicos y chicas que tenían claro que era maltrato sexual público o que era contenido sexual que derivaba en abusos, y otros chicos y chicas que decían que era simplemente gente que se grababa teniendo sexo, o ficción porque había un guión, o que era un teatro sexual. Y aquí teníamos un espacio de debate, intentábamos hacer una definición y después les dábamos realmente la definición que nosotras proponíamos del porno, ¿no? Y igual que hemos hecho esta diferencia entre ESI y EAS, pues les intentábamos explicar la diferencia entre sexualidad sana y porno, además de ponerles pues ejemplos de vivencias propias de otros adolescentes que habían pasado por problemas de consumo de pornografía. El cuarto bloque estaba destinado a hablar sobre la desigualdad entre mujeres y hombres y sobre la adicción. Les hablábamos sobre qué era la adicción, qué tipo de adicciones había, que el porno se comporta como una droga. Les pusimos algún testimonio de un chico que había sido adicto al porno, ¿no? Y que había tenido problemas de erección, que esto también les impactaba mucho. Y en el tema de las adicciones vimos que había un cierto conocimiento sobre el funcionamiento de las adicciones, y además también sabían explicar lo que era la dopamina, como, bueno, conocían lo que era, y hasta tuvimos momentos en que algún chico y alguna chica se abrió y, por ejemplo, un chico explicaba pues, que cuando era pequeñito, cuando tenía 8 años, un hermano, un primo mayor, le enseñó un vídeo porno y que estuvo toda la noche sin dormir, como que le había impactado mucho y lo quiso compartir con toda la clase, ¿no? Y después cuando les enseñamos el vídeo de este chico que pues, había tenido problemas de erección por la adicción al porno, decía bueno, que esto le había pasado solamente a él y que esto no siempre pasa. Y cerrábamos un poco el taller con un bloque en el que hablábamos del porno como un negocio criminal, ¿no? Les explicábamos que era uno de los 3 negocios criminales más grandes del mundo, y les hacíamos reflexionar sobre por qué creían que el porno era gratuito, porque creían que querían llegar a ellos de manera gratuita para que se engancharan al porno, porque era un negocio criminal. Todo esto lo teníamos que hacer con 1 hora y media, que fue un reto muy grande, pero bueno, que estamos satisfechas. Ahora veréis un poco la valoración que hicieron tanto alumnado como profesorado. Bien, pues, ¿qué nos dice el alumnado después del taller? Primero quisimos preguntar un poco si anteriormente habían tenido alguna formación sobre estos aspectos, y lo que sí que vimos es que habían recibido formación sobre sexualidad en general y igualdad entre hombres y mujeres, pero había
un tanto por ciento que nunca había recibido talleres o clases sobre porno. Y la valoración del taller, como veis, pues eran porcentajes altos, ¿no? Que consideraban que era interesante, que les gustó el contenido y la dinámica y que podían tener una opinión más crítica e informarse mejor sobre los temas tratados. Cuando recogimos los datos, porque como os he comentado, quisimos hacer este taller, pero quisimos poder analizar qué es lo que había pasado y si realmente pues, había diferencias entre los chicos y chicas a la hora de recibir el taller, de aprender o de valorarlo, ¿no? Y, por ejemplo, les hicimos varias preguntas, no las voy a mostrar todas porque hicimos bastantes. No me he olvidado decirlo, pero estos datos y toda esta experiencia la vamos a publicar en un artículo que esperamos que salga a principios de año. Y la idea es que, bueno, les hicimos diferentes preguntas como, por ejemplo, la primera, que esto nos preocupaba mucho y viendo las dinámicas del taller, pues quisimos, de hecho, propusimos al centro intentar hacer una sesión separada con las chicas y una con los chicos porque notábamos muchísimo que a las chicas les costaba mucho participar, no pudo ser por temas de tiempo, pero dijimos, bueno, pues les vamos a preguntar si realmente eh, ellos les gustaría hacer talleres separados. Por ejemplo, les preguntamos, ¿te gustaría que se hiciera una sesión de asistencia voluntaria separada para chicos y otra para chicas para comentar dudas, experiencias relacionadas con el taller? Si os fijáis en este gráfico, veis a la izquierda a los chicos y a la derecha a las chicas y lo que vemos, os marco esto porque es lo que nos pareció más interesante, es que los chicos cuando están en primero de la ESO les va bien que el taller sea mixto, pero las chicas en todas las edades, ya desde primero de la ESO, están pidiendo poder tener su propio espacio para hablar de todos estos temas. Es cierto que los chicos, como más mayores, también lo ven necesario, pero las chicas desde ya primero de la ESO lo ven necesario. Les hicimos otras preguntas, como por ejemplo, si has aprendido alguna cosa que no sabías antes del taller, y otras preguntas como las que veis abajo, tipo que les hacíamos responder si el taller les había ayudado a entender la igualdad entre hombres y mujeres es la base de las relaciones sexuales y afectivas, o por ejemplo, si les había hecho reflexionar sobre las diferencias entre sexualidad saludable y el porno. Y vimos un patrón que se iba repitiendo constantemente, y es que a medida que los chicos se iban haciendo grandes, los de tercero y cuarto iban contestando como más en contra de lo que habíamos hecho en el taller, ¿no? Como más escépticos, como más desafiantes a lo que habíamos trabajado. Sin embargo, las chicas, desde edades tempranas, pues respondían positivamente a lo que habíamos hecho. Después les hicimos algunas preguntas que tenían que ver más con el contenido, eran algunas preguntas de verdadero o falso, que he puesto 3 ejemplos, pero hicimos algunas más, tipo, pues la sexualidad incluye emociones y afecto, mientras que el porno es violencia machista filmada. Si os fijáis, todo el grupo piensa que mm, hay un tanto por ciento más elevado, un 81% que piensa que esta afirmación es verdadera, pero si os fijáis, las chicas son las que puntúan más en relación de que esta afirmación es verdadera en comparación con los chicos. Y esto es un patrón que vemos en todos los ítems. Por ejemplo, el porno educa a las personas sobre cómo construir relaciones afectivas saludables, pues mm, hay una mayoría que cree que es verdadero, pero siempre son las chicas las que tiran más hacia la respuesta correcta de estas afirmaciones. Y después hicimos una pregunta abierta sobre cuál es la idea o información más relevante que has aprendido durante el taller. Respondió un 56% de la muestra que participó, porque esta era una pregunta opcional. Y hicimos un análisis temático, es decir, aquí no están todas las preguntas, hemos agrupado, pero realmente nos sorprendió porque había muchos mensajes que les habían calado, ¿no? Por ejemplo, pues cosificación y desigualdad, ¿no? Decían que se utiliza a la mujer como si fuera un objeto. Los hombres han sido educados para ver a las mujeres como objetos sexuales. Otro bloque, violencia sexual y menores, ¿no? Las cifras, les decían, me han impactado las cifras de violaciones a niños pequeños o el número de víctimas en Cataluña. Otro bloque, por ejemplo, consentimiento y límites. Un chico decía que nadie me puede obligar a hacer nada que yo no quiera, ¿no? Y
realmente se ve que, aunque estuvimos 1 hora y media, conseguimos que algunos mensajes importantes calaran en estos chicos y chicas. Pasamos al profesorado, que de aquí también vimos cosas muy interesantes. Em, Preguntamos como os he dicho antes, preguntamos a docentes que habían visto el taller, pero otros docentes que no habían estado, porque lo que nos interesaba era conocer también el contexto de lo que estaba pasando en ese centro, independientemente de lo que habíamos hecho nosotras en el taller, ¿no? Y vimos que de los 32 docentes, solo 8 habían recibido formación en sexualidad adolescente, pornografía o igualdad. Esto es muy poco, ¿no? Y nos decían que las formaciones que tenían eran como muy generales de igualdad, pero no eran específicas de temas más de sexualidad y pornografía. Les quisimos preguntar sobre qué experiencias relacionadas con el sexismo, la violencia o el consumo de pornografía habían vivido en el centro, y realmente pues tenemos testimonios que hemos creído que era importante compartir aquí, ¿no? Un 40% de los docentes nos explicaron experiencias problemáticas en este sentido, ¿no? Pues, por ejemplo, decían: en cuarto se extendió entre el alumnado llamarle furcia a una chica. O, al ser mujer, cuando hablo de desigualdad, me siento constantemente cuestionada, como si les estuvieran imponiendo un discurso. O, veo consumo de pornografía en clase. Un alumno de mi tutoría tiene un problema de gestión de la ansiedad relacionado con el consumo de pornografía. O, las chicas participan poco en general, ¿no? Vemos aquí lo que vimos nosotras también, ¿no? Que los talleres eran los chicos los que participaban y las chicas tenían miedo o no se veían capaces de participar. Otra docente decía: algunos chicos el Día de la Mujer o el Día contra la Violencia de Género han verbalizado que son jornadas en contra de los hombres. O, he recibido comentarios homófobos por parte de alumnos en 3 ocasiones. He observado gestos de contenido sexual por parte de alumnos hacia profesoras. Otros testimonios decían: las situaciones con las que me he encontrado van desde el consumo de pornografía en clase hasta la sexualización de profesoras, grabar, fotografiar a chicas y hacer chantaje, así como comentarios despectivos, relegándolas a putas por cualquier cosa o situación, aunque no tenga relación con el ámbito sexual. Es como si todo el trabajo realizado con las charlas, jornadas institucionales como el 25N y el 8M les hubiera cansado y estuvieran produciendo un efecto rebote. Creo, creo esto sobre todo porque he observado que muchas de estas actividades se llevan a cabo de manera superficial, es decir, un mural con manos lilas, una carta de una mujer que admiras, pero no veo actividades que les hagan reflexionar y que profundicen en capas más significativas. Esto refleja perfectamente también lo que no paramos de decir desde Dofemco, que es que cositas puntuales que realmente no están transversalmente en el currículum de primaria, de secundaria, es muy difícil que cuando hagas cosas puntuales con todo el panorama que tenemos vayan a calar, ¿no? Lo van a ver como una cosa que realmente pues les crea este efecto rebote, ¿no? Y este testimonio lo explica perfectamente. Este caso es una profesora que quiso explicarnos con detalle, y he creído que era interesante poderlo compartir también, y explica una experiencia que tuvo con una clase de cuarto, ¿no? Em, se molestaron porque intentó hablar de temas de igualdad, ¿no? Y expusieron varias quejas sobre el feminismo. Una de ellas fue: si a las mujeres las violaban tanto era porque llamamos violadores a todos los hombres. Surgieron otras cuestiones como: las mujeres tenemos más privilegios que los hombres, la culpa de las violaciones es de los inmigrantes, otra vez este discurso que también vimos en el taller. El hombre blanco heterosexual es la figura que se siente más perseguida. Y decía la profesora: era imposible mantener un diálogo que respetara los derechos humanos básicos. Personalmente me sentí bastante atacada, ya que ninguna chica se sintió lo suficientemente empoderada como para negar las barbaridades que se estaban diciendo. Además, alguna estaba a favor, que eso también nos pasó a nosotras, ¿no? Que salió alguna chica como a defender que realmente pues, las violaciones de las mujeres no se decían porque no interesaba, ¿no? Y pues eso, se sentía impotente, y sé que muchas de sus opiniones se basan en bulos disfrazados de argumentos, pero no tengo un lugar ni un sitio donde ni tiempo para poder trabajar esto, ¿no? Y aquí es que se ve clarísimamente que es una profesora que se siente desamparada porque no sabe qué hacer delante de estos discursos.
delante de toda esta parte tan negra, ¿no? que vemos en estos testimonios, también quisimos preguntar sobre pues, aspectos positivos, si creían que habían cosas buenas que el alumnado pues, había aprendido sobre la igualdad, si realmente pues creían que había calado el feminismo y si había cosas positivas, ¿no? Realmente eran respuestas muy superficiales y casi todos se basaban en primero y segundo de la ESO, que son los cursos de más pequeños y pequeñas que aún no han llegado a las etapas que nosotras también vimos en tercero y cuarto, que eran mucho más hostiles, ¿no? Por ejemplo, un profesor decía, observamos una mayor tolerancia y empatía por parte de los chicos, especialmente en primero y segundo de la ESO. Algunos chicos han manifestado abiertamente que lo que no quieren para sus hermanas, madres o abuelas no los quieren para ninguna mujer, que lo hemos puesto como positivo, pero realmente es un discurso muy superficial, ¿no? Que es lo que muchos hombres, yo no soy machista porque tengo hermana, ¿no? Un poco esta idea más superficial. Y después también pudimos detectar la penetración de las ideas transgeneristas, que el profesorado ya las ha adquirido como si fueran parte del feminismo y la igualdad, ¿no? Uno decía pues que había una aceptación muy positiva de diversidades sexuales, que estaban fuera de la normatividad heterocentrista, vete el vocabulario que utilizaba, ¿no? Pero que, que no había ninguna situación de defensa de las chicas cuando estaban expuestas a alguna agresión. O sea, han aprendido mucho de diversidad, pero poco de igualdad, que encaja también perfectamente con lo que estábamos explicando, ¿no? O, por ejemplo, no responden al estereotipo ni al binarismo de género. Este vocabulario de binarismo de género también tiene mucho que ver con las ideas transgeneristas. La valoración del taller que hizo el profesorado fue valoración globalmente positiva, ¿no? Tanto en el contenido y la orientación, pero sí que nos dijeron que una hora y media se quedaba corta, y la idea esta que os acabo de comentar, que igual que nosotras, cuando vemos que entran los talleres una hora a explicar la diversidad sexual como igualdad, una hora ahí como que no entra en el currículum, ¿no? Pues lo mismo, decían, es que esto lo necesitaríamos tener mucho más tiempo, ¿no? Y una hora y media de todo el curso no hacemos nada, necesitaríamos que esto pudiera estar integrado, pero no tienen las herramientas para hacerlo, ¿no? Y después nos encontramos con profesorado que decía que veían demasiado poco contenido sobre porno y demasiado sobre igualdad. A nosotras esto nos preocupó porque al final ¿cómo vamos a poder hablar de una sexualidad sana si no tenemos claro primero qué es la igualdad entre hombres y mujeres? Y pensad que en una hora y media todo lo que os he explicado que hablábamos, ¿no? Y creían que eso aún era demasiada contenido de igualdad y poco de porno, ¿no? No sé qué se esperaban tampoco este profesorado, pero bueno, nos hizo pensar esto, ¿no? También, y después ya profesorado que negaba la desigualdad entre hombres y mujeres, como creo que los problemas son entre personas, no entre sexos, y sería positivo favorecer el conocimiento del ser humano en lugar de poner el foco en aquello que nos separa. Pues claro, también hay profesores que directamente no quieren saber nada del tema de la igualdad. Y ya para cerrar y concluir, y si tenéis preguntas, pues aquí estamos para responderlas. Vimos que los resultados por sexo y edad muestran un mayor interés asociado a una necesidad más marcada de abordar la cuestión del porno y su impacto en la sexualidad por parte de las chicas y del alumnado de los cursos superiores, este patrón que os he enseñado de los gráficos, que las chicas quieren sesiones separadas para poder expresar dudas y experiencias, los chicos también, pero las chicas especialmente y ya desde edades más tempranas. Nosotras nos hubiera encantado poder hacerlo y esperamos que en siguientes talleres lo podamos hacer y hasta poder incorporar algún hombre que esté con los chicos, porque realmente también vimos que nosotras nos percibían como una amenaza, ¿no? Las docentes feministas que vienen aquí a decirnos, ¿no? que somos todos unos violadores. Las respuestas y actitudes de las chicas revelan una mayor preocupación y una toma de conciencia más, más acusada, ¿no? Y pues eso, vimos que las sesiones mixtas no eran espacios adecuados ni para ellas ni para ellos, ¿no? Intentar trabajar en estos espacios separados.
Y bueno, como conclusión, esta educación afectivo-sexual real feminista es la que es imprescindible, vemos que es necesaria y el profesorado lo sabe. Nos preocupa esta idea de ver que hay demasiado contenido sobre igualdad y poco sobre pornografía, cuando la igualdad es la base para una sexualidad sana. Ponemos sobre la mesa otra vez las confusiones conceptuales vinculadas al discurso queer y vimos eso, pues un contraste entre docentes que relatan experiencias negativas y otros que no, pues, no detectan nada o piensan que no es importante. Y ya como mensaje final, y creemos que es como uno de los más evidentes, es que creemos que una intervención puntual, como la de este taller que hemos hecho, multiplica su impacto positivo cuando el centro ya implementa una transformación feminista desde los objetivos de la coeducación, es decir, desde la educación real para la igualdad entre hombres y mujeres. Y con esto yo ya acabo y si hay preguntas, pues aquí estamos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias a Silvia también. Bueno, tenemos algunas preguntas. Os cuento. Esto me imagino que va para Silvia, que es la que ha puesto la imagen. Una compañera pregunta por qué no es bueno mostrar la diversidad de vulvas, porque siempre que no se muestre como un espectro sexual, ayuda a que las chicas no tengan complejos, los chicos no tengan expectativas irreales que se hayan podido hacer con el porno. Esta es fácil. Vamos a ver, lo importante de esa imagen eh, es que no son, las vulvas no existen solas. Es decir, si estamos hablando de educación afectivo-sexual, tenemos que mostrar personas en todo momento. No hay vulvas fragmentadas, sueltas, al margen de las personas, de la misma manera que no hay, y dejadme que os ponga un ejemplo que es real de la universidad, de mi universidad, de la misma manera que no hay gametos solos. Están alojados en los cuerpos de las personas, los producen las hormonas de las personas. Entonces, esta disociación deberíamos considerarla una bandera roja en cualquier tipo de formación con el alumnado. Además, no sé si recordáis la imagen, son una serie de chicos, básicamente, seguramente también habrá chicas, y están viendo vulvas. Vamos a ver, no tienen ninguna noción de lo que es el contacto y la exploración, que por supuesto todas y todos hemos pasado por ello, ¿no? Real de la sexualidad, y de repente es importante que existan diversas vulvas. ¿Por qué pasa esto? Porque en el porno ven diversas vulvas. Y esas vulvas están muy enseñadas para mostrar diversos tipos de placer, diversos tipos de práctica, es decir, uno, disociación transgenerista respecto a los cuerpos de las mujeres, que son las que tenemos vulvas, ¿no? Y en segundo lugar, esto replica esta idea de el repertorio y la elección del producto con quien quiero tener una relación sexual, ¿no? O sea, parece inocente, de verdad no lo es, hay investigación detrás, y siempre que aparezcan partes del cuerpo fragmentadas, si no son equivalentes, pensad que aquí hay gato encerrado. Y de verdad esto no tiene nada de educativo respecto a los objetivos que debe tener la educación afectivo-sexual, que, insistimos, tiene lugar, tiene que partir de la idea del respeto y la responsabilidad, el deseo entre personas, no entre fragmentos. Vale, he estado leyendo muchos comentarios de que este curso, pues eso, es muy necesario, obviamente, este curso que nos habéis mostrado, y preguntando, bueno, si pidiendo que lo impartáis por todas partes, yo me uno a la petición aquí desde Euskadi, desde ya. Si impartís cursos de EAS, de educación afectivo-sexual, o si sabéis de asociaciones que lo hagan, porque dicen, claro, si vamos a negarnos a enfrentarnos al profesorado, al centro, a negarnos a que se dé la ESI, la educación sexual integral, para proponer una alternativa a ella, claro. Tú, Nadia, yo. Bueno, sigo, pero luego contestas tú las dos siguientes, ¿vale? Bueno, nosotras aprovechamos la petición que nos llegó para hacer una investigación.
ya lo habéis visto, para explorar qué pasaba. Hemos hecho 11 talleres, no es verdad, porque hicimos un 12º taller, una prueba online con un grupo de formación profesional de una compañera de Docemco que es profesora de secundaria en Cádiz. Este lo hice yo. Bueno, no es lo mismo, tiene que ser entre dos, porque hacemos digamos, esta parte de investigación de captar las reacciones, las percepciones, todo aquello que luego no se puede plasmar en el cuestionario o no se atrevan a decirlo, ¿no? Entonces esto hay que tener un ojo entrenado etnográfico para hacerlo. Nosotras aprovechamos esta oportunidad de una profesora que se mostró feminista y esto fue una gran alegría. Y también hay una cosa que es importante y es esta última frase que ponía Nadia en su presentación. Ah, la diferencia radical del impacto de ese curso, de ese taller, perdón, en un curso de segundo que había sido ya objeto, ¿no?, de estas intervenciones más sostenidas de trabajo para la igualdad por parte de esta profesora, o sea, el impacto no tuvo nada que ver. Si estáis familiarizadas con la investigación, habréis oído hablar de lo que se llama grupo control. No lo buscamos, pero funcionó, y en el artículo está muy bien explicado con todo lujo de detalles, funcionó como grupo control. Realmente el taller puede despertar ideas, puede contrarrestar bulos, realmente fue así, nos agradecieron en varias clases de, ostras, es que esto no lo sabía, tal. O también en qué momento se producen los silencios y las conexiones, eso también es muy interesante. Pero cuando realmente es transformador es cuando hay un trabajo sostenido en coeducación, ¿no? Entonces, claro, aprovechamos para hacer eso. No tenemos capacidad para impartir este curso por ahí, pero pensamos que probablemente siempre con ensayo y error y todo puede mejorar y adaptarse, sería muy importante disponer, porque no disponemos ahora, de buenas propuestas de formación afectivo-sexual feminista para que se puedan impartir por toda España. De hecho, ojalá podamos desde Docemco, desde feministas y desde otras asociaciones de las diferentes comunidades autónomas, juntamente con Docemco, formar formadoras y formadores, y es importante que también haya, ¿no?, porque realmente es la única manera de modelar, ¿no?, qué ocurre con los chicos, ¿no?, para que esto vaya sustituyendo todas estas entidades que son chiringuitos que han crecido al calor de la expansión de las ideas transgeneristas y que están ahora también impartiendo esta educación sexual integral que la mayoría de gente, incluso gente muy bien intencionada y del mayor nivel, no quiero decir ningún nombre, pero mucha gente termina sus charlas diciendo por eso hace falta más educación sexual y muchas veces dicen integral, porque como suena muy bien, ¿no?, como en inglés, ¿no?, que es comprehensive sexual education, ¿no?, o sea, lo explica todo, ¿no? Y ya está. No, perdón, miremos los contenidos, ¿no? Y para eso también aprovechamos esta petición que nos hicieron para poder realmente hacer una inmersión en todo esto, porque para nosotras es la otra parte de la penetración queer en el sistema educativo y en la generación joven. Me he extendido un poco, pero sí he tratado varias cosas. No, yo añadir que viendo lo que has explicado tú al principio, ¿no, Silvia? El cambio que está haciendo un poco, al menos aquí Sí. el departamento hacia más una EAS que no una ESI, pues al final, Docemco, eso estaríamos encantadas de, o sea, nosotras no nos podemos multiplicar y estar en todos sitios, pero sí que podemos, esto que hemos hecho hoy, explicar la experiencia, pero explicar con detalle el curso y formar a gente para que se pueda ir haciendo, pero claro, tiene que haber una voluntad de los que están más arriba de que esto se pueda hacer, ¿no? Entonces, necesitamos eso, las conciencias de las familias, de las AFAs, que realmente pues estén pidiendo que esto pase, ¿no? Porque al final, pues mira, en este caso salió así, el pueblo estaba abierto a hacer coeducación pero entramos nosotras, pero podría haber entrado los chiringuitos que están ahora circulando y pues mira, salió así y nosotras encantadas y nos encontramos justamente una profesora que estaba en nuestra línea, pero podría no haber sido así. Entonces, el cambio tiene que ir hacia que haya presión, pues, igual que en la encuesta que ha explicado Silvia, nos organizamos para quejarnos de que eso no estaba bien, pues con los chiringuitos que están entrando tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Pero es verdad que bueno, necesitamos un impulso
para ello, ¿no? Porque era esta investigación, esto hemos podido hacer una investigación y poder explicarlo, ¿no? Sí, sí, nada, eso. Bueno, pues ahora tengo una pregunta para, sobre todo para ti, Nadia. Pregunta una compañera, dice, ¿no creéis que el que sea un hombre quien hable con los chicos puede reforzar la idea de estos de que las mujeres no tenemos autoridad suficiente o sabemos menos de lo que hablamos, etcétera? Yo creo que, bueno, creemos que no. Yo creo que si la persona, el hombre que va a hacer esto es de nuestra línea y puede tener un acercamiento a los chicos, el mensaje seguramente les va a llegar mucho más fácil que si lo hacemos las mujeres. No porque seamos mujeres y sepamos menos, sino porque la mirada, la obertura que van a tener los chicos va a ser mayor, ¿no? Y si pues, se puede entrar por ahí, pues mejor. Yo no creo que sea ese el mensaje que se envíe. Creo que es una manera de eso, de intentar pues ponerlos en una situación de iguales y que les llegue el mensaje por ese lado. Pero no sé si Silvia, tú opinas lo mismo, pero no, Sí, no, no, no no. tengo. Sin duda, porque hay una cuestión de modelaje. O sea, ellos están hartos de, si están diciendo las mujeres sois, las mujeres decís, las mujeres inventan, las mujeres no sé qué, y al mismo tiempo dicen los inmigrantes violan, no sé qué. Pues realmente quien tiene que contestarles es alguien con el que ellos se identifiquen. Y tienen que comprometerse los profesores hombres. Y esto pues, me permito hacer una cuña publicitaria. Hace un año en Docemco se elaboró un material que se llama ¿Qué pueden hacer los profesores para trabajar y luchar contra la violencia machista con los alumnos en los centros? Pues todo va en esa misma dirección. Entonces también os animo a que os descarguéis ese material y que estos días, que a lo mejor nos dicen que no, lo pongáis en el corcho de la sala de profesores. ¿Qué pueden hacer los profesores? ¿No? Porque nosotras solas, a ver, nosotras estamos haciéndolo todo. No es que nosotras no podemos y nosotras solas, no. Pero nosotras hay cosas que no podemos hacer. Esto es así. Por lo tanto, sin los hombres no hay transformación. Y sin el profesorado que está ahí con obligaciones y responsabilidades docentes para la igualdad, exactamente igual que las profesoras, esto no podrá funcionar. Pero es que además es su obligación hacerlo. Por lo tanto, tienen que formarse. Pero es una cuestión de identificación y modelaje. Es que es así, ¿no? No es necesario siempre. A ver, podríamos pensar que una persona, que sé, Nadia es mucho más joven y además tiene aspecto juvenil. Podríais pensar una persona de mi edad que pueden ver, no sé, como su madre o como su abuela, no lo sé, cómo puede estar hablando de educación sexual. No, de verdad que prestan atención, ¿eh? Hay un momento de silencio absoluto y de bueno, hablar muy claro nosotras y en algunos momentos y de ellos descubrir un mundo, ellos y ellas, pero hablo de ellos ahora. Pero es cierto que la identificación es muy importante en este caso, ¿no? Sobre todo cuando reciben mensajes en la dirección contraria de tíos con los que sí se identifican, con los que sí se pueden identificar. Tienen que ver otros modelos de hombre. Vale, preguntaba una compañera, yo matizo lo de profundizar por aquello del tiempo, que si podrías profundizar en eso que has comentado a raíz de la diapositiva de la imagen de las vulvas, esa intención, ¿no? de la ideología queer con la disociación del cuerpo, junto con las diversidades, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, ¿por qué esa fijación, ¿no? con disociar el Porque cuerpo es y la además manera de partes del disolver el cuerpo? sexo. Su objetivo es disolver el sexo. Al disolver el sexo, disuelven los derechos de ciudadanía, sobre todo se infiltran en el feminismo y disuelven y ocultan el origen de la opresión de las mujeres y de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Es totalmente planificado e intencional. Exactamente tiene ese objetivo y lo cumple. Por lo tanto, seamos conscientes de exactamente esos principios queer. Tenemos un montón de charlas donde abundamos más en esta idea de la disociación, pero me parece muy importante el comentario porque es cierto que a lo mejor no hemos trabajado suficientemente bien o de una manera muy clara exactamente esto queer que está penetrando de tal manera y que está muy instalado, ya lo veis en el profesorado, exactamente por qué se hace, qué quiere decir, pero bueno, es que detrás hay un gran negocio, hay unas grandes intenciones de disolver
también movimientos de contestación, de centrarse en el sujeto y de desarticular las luchas colectivas. Es que nos vamos a esa agenda. Ujú. Pregunta otra compañera si es cierto que la Agenda 2030 y también desde la ONU se defienden la ESI, la Educación Sexual Muy Integral bien, de Lockyer. sí. La respuesta es sí. envuelta, envuelta en todo eso que he dicho, ¿no? Contra la violencia, por la dignidad, por el consentimiento, está totalmente mezclado todo. Pero para eso era importante hacer una investigación no solo práctica, sino también una inmersión en materiales, contenidos, charlas, etcétera, para poder aportar evidencias de que cuando separas el grano de la paja, lo que queda es lo que hemos presentado. Ujú. Tengo otra pregunta porque me comenta una compañera que a ver qué pueden hacer en los colegios privados, porque claro, la situación es muy distinta y que ya, pues eso, comenta que ella simplemente levanta la voz así en un tono muy suave, casi sin levantarla, ¿no? Que a ver si hay algo que se pueda hacer en los colegios privados respecto a ese tema. Nadia. Bueno, y yo, si no me equivoco, primero que colegios privados hay de muchos tipos, ¿no? Y que depende de la línea que tengan. De hecho, iba a comentar que esto ha sido más con Silvia, ¿no? Pero en Dofemco nos han llamado colegios privados y concertados a veces con mucha Sí. más apertura que Ujú. colegios públicos. Entonces, seguramente está hablando de un tipo concreto de colegio privado en el que habrá un tipo de línea que sea un poco más complicada entrar, pero mm, no sé si haría una distinción muy clara entre público-privado en este sentido, porque depende mucho de la línea que tenga la escuela y otra vez de las familias que quieran pues trabajar eso y entrar también a formar el profesorado, ¿no? Entiendo que es un poco por ahí la idea que, que yo tengo, ¿no? De que depende de la línea de la escuela y que sea privado o no. Bueno, mira, en los colegios públicos ha entrado todo esto de una manera muy importante, ¿no? No sé cómo lo ves, Silvia. Sí, sí, exactamente igual. De hecho, eh, la coeducación secuestrada fue regalada a todos los equipos directivos de la Federación de Escuelas Cristianas de Cataluña. No tiene nada que ver nuestra posición con las escuelas cristianas ni nada, pero fueron las primeras que se interesaron por qué estaba pasando con este tema y no porque fueran, digamos, escuelas especialmente religiosas ni muchísimo menos. Es un tipo de escuela concertada muy light en este sentido, ¿no? Pero sí nos pidieron las primeras formaciones y bueno, el interés por el libro, porque el público al que atienden es exactamente igual de diverso, al menos por aquí, por Cataluña, ¿no? Y claro, depende de, solo depende de que haya uno o dos activistas o en las familias o en el profesorado. El resto de la gente se calla. Moraleja, no te calles, no os podéis callar. Se acabó el tiempo de callarse, de verdad, se acabó ya. ¿No? Está cambiando algo y lo importante es que no nos callemos bueno, yo creo que aquí tenemos a Soriñe, que es el ejemplo de no callarse y de vehicular las voces, ¿no? Con lo que ha pasado en esos campamentos. Bueno, pues al hilo de esto de no callarse, me gustaría que comentarais, porque yo me lo sé, que lo aprendí, aunque yo no soy docente ni profesora, pero me lo aprendí en la última charla, porque suele pasar mucho en estos talleres de ESI que se imparten en los centros, que se les expulsa a los profesores de los talleres. Se les dice que no pueden estar porque coartan a los alumnos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que responder ante esto como profesorado? Pues mira, os digo la experiencia que tuvimos nosotras. Nosotras íbamos con una idea totalmente lo contrario, que queríamos que el profesorado estuviera allí pues eso, para que recibiera nuestro mensaje primero y porque al final el alumnado, nosotras somos personas externas que entras una hora y media desde fuera y sus personas referentes son el profesorado que conocen del día a día, ¿no? Y cuando pasa eso, hay que sospechar, ¿no? Que si el profesorado no puede estar ahí dentro,
es porque está pasando algo ahí dentro que no tiene que saber el profesorado, ¿no? Entonces, nosotras creemos que el profesorado se tiene que negar a que esto pase. De hecho, en Docemco hemos tenido profesoras que han tenido esta experiencia y se han movido para que eso no pudiera pasar, ¿no? Se tendría que luchar para que no pasara. Esto no sé, Silvia, si esto está regulado, me parece que no, Sí, porque sí, si sí, lo han está podido. regulado, está Vale, regulado. O sea, vale. el profesorado, y creo que lo hemos hablado en algún momento en Mm, alguno de los equipos de Docemco, tiene la obligación de quedarse de estar, sí, absolutamente sí. a todo lo que ocurre durante el horario lectivo mientras sea una hora de la que es responsable. Da igual lo que suceda en esa hora. Por lo tanto, además es una falacia que con desconocidos absolutos se sientan más libres que con el profesorado que puede ser tutor cercano, etcétera. Que no. Pero es que está regulado, o sea, esto Vale, es vale. mentira. Es mentira, no hay que hacerlo. Y esto no es un tema de una comunidad autónoma, esto es ley en todo el Estado. Esta es la primera cuestión, ¿no? Y la segunda cuestión, que lo comento al hilo de algún comentario que he visto recientemente, todos estos chiringuitos, todas estas entidades que han crecido, como digo, al calor de la multiplicación de talleres transgeneristas disfrazados de coeducación, es porque están en un catálogo, han entrado en los catálogos de las diputaciones, de los departamentos, de las consejerías, están en un catálogo. Igual que están estas, pueden estar otras. Por lo tanto, organizaros, crear, porque muchas veces bueno, se encuentran con que tienen un catálogo y unas páginas web y unos folletos que no parece que sean transgeneristas ni queer, y lo son. O sea, esta es otra parte de la investigación, porque esto, como os he dicho, la primera parte es parte de un informe en curso, la segunda es que ya está escrito y está en prensa, ¿eh? Pero la primera es un informe en curso y claro, es que todo el envoltorio despista muchísimo. Incluso personas que conocen muy bien esta materia pueden realmente ofuscarse. Ahora nos lo han puesto muy fácil porque ya os he enseñado en esa segunda diapositiva cómo ellos mismos hicieron esos comunicados que estaban exigiendo que se parara la consulta pública. Entonces se pusieron incluso con todos los logos. No están todos, hay más, pero estos son muchos, ¿no? Entonces, esos catálogos, el centro elige, puede elegir. Por lo tanto, nadie puede decir, es que a mí me imponen una charla o me imponen una formadora. No, esto no ocurre, eso no es verdad. Por comodidad, eligen del catálogo que les llega, pero ese catálogo tenemos que cambiarlo. Es que por eso es tan importante que el movimiento feminista se dé cuenta de que de lo que estamos hablando no es un tema educativo. Esto es un tema crucial para el movimiento feminista. ¿Educativo o no educativo? Porque sin esa herramienta no cambiamos nada. Entonces hay que organizarse para entrar ahí, para ser alternativa a esas entidades. Sí, de hecho, creo que justo hay una pregunta que estaba relacionada con esto, ¿no? ¿Qué podemos decirle a los centros que dicen que esto viene obligado ¿no? por Efectivamente. el Departamento de Educación y tal? Docemco estamos haciendo formaciones en las Claro, escuelas y tal, y de momento no estamos en el catálogo. Lo vamos a estar, porque sí, estamos luchando cada día para estar allí. Pero es que es lo que estamos diciendo, cuando hay un centro que está concienciado y sabe, aunque puede haber estos engaños que ha dicho Silvia, porque te la cuelan como puedan, nos han venido a buscar porque han entrado estos talleres, se han quedado con, es decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que esta gente esté entrando? Y teníamos que ir a hacer el contrataller nosotras al profesorado porque no se creen lo que acaban de ver. Algunos cuela muy fácil o en otras escuelas hay más conciencia, entonces nadie impone que tengan que ser estos talleres, porque nosotras hemos podido ir, hay escuelas que tienen sus propios recursos para formaciones que eligen ellas, las pueden coger del catálogo, pero pueden buscarlas fuera, hay centros de recursos que ofrecen talleres y los hemos hecho a través de estos centros, entonces hay posibilidades. Cuando dicen esto es porque no tienen ganas de buscar más allá, pero se puede. O sea, nosotras lo hemos ido haciendo y ahora intentaremos estar también más accesibles a partir de estos catálogos, ¿no? Que estamos tramitando ya para poder hacerlo. Bueno, pues estamos, estamos llegando al final. Hay una compañera que dice que tiene una duda de si las teóricas queer están conscientemente alineadas con esta intención desarticuladora de avances feministas y movimientos sociales.
Las teóricas, bueno, yo respondo que sí, obviamente. Luego el resto de la gente que va propagando el discurso no se sabe, ¿no? Pero las teóricas, obviamente, pienso yo. obviamente. Sí, yo también. Obviamente, Sí, pues pero también hay mucho desconocimiento, ¿eh? De eso que decíamos, ¿eh? De que hay que hacer más educación. Por eso es importante y para nosotras fue una oportunidad poder poner a prueba y al mismo tiempo hacer investigación y poner evidencias encima de la mesa. Y el informe también las tendrá. Ujú, Y una claro. cosa son las teóricas y la otra es que cuando ha calado tanto este discurso, hay mucha ujú. Ujú. gente que desde eso, sin tener maldad, con las familias tienen muchísimas cosas que hacer, el profesorado también. Entonces, como tiene este discurso tan que nos ha robado mucho vocabulario, que es tan buenista, que habla de derechos humanos, que claro, cuando hasta que no haces el clic es difícil, ¿no? Entonces, desde arriba, como habéis contestado vosotras dos, pues yo también creo que saben clarísimamente lo que está provocando este discurso y de la teoría, pero tiene esta capacidad, ¿no? De bajar a la sociedad y poder confundir a la gente, porque muchas que ahora estamos aquí, antes podíamos haber estado allí porque sentíamos que era el lado bueno, ¿no? El lado buenista. Y cuando haces el clic, pues entonces es cuando ves que nada que ver, ¿no? Pero siempre, por eso también nosotras intentamos hacer esta pedagogía, que hay un momento en que puedes hacer clic en la mente de la otra gente cuando hacemos cosas como la que estamos haciendo hoy, explicar, explicar, explicar y intentar entenderlo, porque es un tema complejo, somos conscientes de que es complejo, pero también vamos celebrando que cada vez más la gente lo va entendiendo, ¿no? Después del esfuerzo de, sobre todo esto, si hay alguna cosa de coeducación en las escuelas es porque hay mujeres docentes incansables que están cada día luchando por esto. Y cada vez vamos a ser más y vamos a por ello, pero nos ha entrado una guerra cuando ya teníamos una guerra muy importante del machismo de toda la vida, nos ha entrado aquí un problema pues, nos ha hecho tener que ir a trabajar temas tan importantes como los que hemos hablado hoy, ¿no? Pero bueno, ya habéis visto que en la parte que he explicado yo, el machismo de siempre sigue existiendo igual y tenemos el problema allí. Pero claro, Ujú. se nos han mezclado las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco, pero nosotras siempre incansables y optimistas creemos que lo vamos a ir consiguiendo. Al hilo de esto que estabas comentando justo antes, la última pregunta y ya cerramos. ¿Creéis, sentís, notáis que la cancelación está remitiendo? La cancelación a las feministas. La más cancelada ha sido Silvia. Yo he tenido mis cositas también, pero no tan fuertes. Bueno, algunas de las tuyas no se pueden contar, pero un día Ah, se contarán, sí, ¿eh? algún Un día día, se algún día, sí. contarán, porque ser profesora universitaria en estos momentos y mantener estas opiniones es Ujú. un deporte de riesgo. Em, la cancelación, o sea, yo creo que estamos en un momento de polarización, de radicalización, donde, por ejemplo, que se atrevan a sacar dos comunicados oponiéndose al Departamento de Educación pensando que tienen unos derechos adquiridos, todas estas entidades de un montón de gente que ha hecho de estos cursillos su modus vivendi durante años, y perder. Esto no había pasado. Intentan cancelar, sin duda, en los municipios, con los ayuntamientos. Hace un par de semanas en Bilbao, pero ahora ya no nos callamos. Entonces, para mí, la diferencia es que se han radicalizado ahí, pero nosotras también. Y entonces cada vez abre los ojos más gente y por lo tanto podemos hacer más oposición. Por eso creo que de verdad es muy importante no callarse y compartirlo para que personas con conciencia feminista y conciencia de la información como servicio público, como Soriñe, por ejemplo, pueda vehicular ese testimonio de esa niña y esa madre en el campamento, en el Udalecu de Bernedo, escribe ese primer artículo y de ahí, mirad lo que ha salido. O sea, bueno, pues ese ejemplo positivo debería ser nuestra motivación. Pues terminamos aquí. Solo una pequeña reflexión para una compañera, esta vez por mi parte, que decía que le da rabia, ¿no? Compartir posiciones transgeneristas con la derecha más machista y más rancia, ¿no? Bueno, también compartimos que la Tierra es redonda con ellos, o también compartimos, yo en mi caso, por ejemplo,
con la Iglesia Católica, que asesinar, pues en principio no está bien, ¿no? O sea que, es decir, se pueden compartir ciertas cosas que además son realidades materiales sin comprar todo el pack. No, no pasa nada, no hay rabia en eso. Y por supuesto, que es lo que nos echan siempre en cara, hay que argumentarlo, hay que razonarlo. Es muy sencillo, es muy simple y no hay más. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a Dofenco, muchísimas gracias a Feministas de Cataluña, Silvia, Nadia. Gracias por una charla magnífica. Gracias a todas por asistir y por vuestro interés. Un saludo y espero que sigamos con esto y nos veamos pronto. Adiós. Gracias.